Me llamo Valentina Rojas. Tengo 33 años. Y hasta esa noche de Navidad, mi familia creía saber exactamente cuánto valía yo. 3 meses de renta, dijo mi hermano menor, sosteniendo la carta que había sacado de mi sobresellado entre 2 dedos, como si oliera mal. Miró alrededor de la sala llena de gente, esperó hasta que cada primo, tía y amigo de la familia estuviera viendo, y sonrió. Está tratando de compensar que esta familia no la necesita para nada. El cuarto explotó en risas. Mi papá se rió más fuerte que nadie. Mi mamá se tapó la boca fingiendo pena, pero le vi los hombros temblando de la risa. Alguien cerca de la chimenea levantó el celular y grabó todo. Mi hermano volteó la carta hacia la cámara como si acabara de ganar un concurso de comedia. Había pasado semanas armando ese regalo. Su casero había aceptado un plan que cubría 3 meses de renta mientras él encontraba trabajo estable. En lugar de eso, sostenía mi generosidad como prueba de que yo daba lástima. Estiré la mano sobre la mesa y le quité el sobre. Bueno saberlo, dije. Puso los ojos en blanco. Ay, no seas dramática. Abrí mi celular, puse un código de seguridad, y presioné un botón que esperaba nunca tener que usar. Al principio nadie lo notó. Todavía se estaban burlando de mí cuando 3 celulares empezaron a sonar casi al mismo tiempo. Mi papá se paró tan rápido que la silla golpeó la pared. La sonrisa de mi hermano desapareció. Mi mamá miró una notificación y susurró mi nombre. En 15 minutos, todos los que se habían reído estaban gritando al mismo tiempo. Valentina, espera. Por favor, escúchanos. No puedes hacernos esto a tu propia familia. Pero seguían sin entender. Yo no había arruinado la Navidad. Simplemente había dejado de protegerlos de lo que ellos mismos habían hecho. Antes de contarles qué apareció en esos celulares, y por qué salí de esa casa mientras me rogaban que me quedara, díganme, ¿qué hora es donde están ahora, y desde dónde me están viendo? Quiero ver hasta dónde llega esta historia. El que se reía con mi sobre en la mano era mi hermano de 26 años, Bruno Rojas. Mi papá, Alberto Rojas, era dueño de una empresa de suministros náuticos en decadencia cerca de Veracruz. Mi mamá, Norma, trabajaba medio tiempo en la oficina de una parroquia y pasaba el resto del tiempo explicando por qué todos los demás debían sacrificarse más por la familia. Yo trabajaba como especialista en cumplimiento de infraestructura costera, inspeccionando proyectos de control de inundaciones y revisando documentación de seguridad. Mi carrera exigía licencias, un historial profesional limpio, y una atención extrema al detalle. La misma carrera de la que mi familia se burlaba hasta que necesitaban mis credenciales. Cada vez que el negocio de mi papá reprobaba una revisión de seguros, yo corregía el papeleo. Cuando los proveedores amenazaban con suspender su cuenta, yo negociaba arreglos temporales. Cuando Bruno no calificaba para rentar un departamento, yo era su aval. Cuando el coche de mi mamá se descompuso, yo puse el enganche de otro. Cada rescate se llamaba temporal, pero cada sacrificio se volvía permanente. Bruno se decía creador de contenido. En realidad, filmaba comidas de restaurante que no podía pagar, publicaba consejos sobre proteger su energía, y renunciaba a cualquier trabajo en cuanto un jefe esperaba puntualidad. Mis papás lo llamaban creativo y sensible. Cuando yo trabajaba semanas de 60 horas, me llamaban afortunada. 6 semanas antes de esa Navidad, Bruno me llamó llorando porque su casero le había dado un aviso de desalojo. Dijo que una agencia de publicidad le había atrasado un pago. Documentos que vi después mostraron que sí había recibido el dinero y se había gastado la mayor parte en un viaje a Cancún. Debí haberme negado, pero negocié una última oportunidad. Le ofrecí cubrir 4 meses futuros si pagaba el saldo vencido, tomaba un curso de presupuesto, y autorizaba pagos automáticos en cuanto consiguiera empleo. El sobre no tenía efectivo. Tenía el acuerdo del casero y un certificado de renta que se activaba solo si aceptaba esas condiciones. 3 días antes de Navidad, mi papá me pidió que cubriera un embarque de 500,000 pesos. Dijo que un cliente le había atrasado un pago. Me negué y pedí revisar los registros de la empresa antes de garantizar nada más. Me acusó de desconfiar de mi propio padre y colgó. Su reacción me inquietó.
Así que la mañana de Nochebuena revisé el portal en línea de un aval que había firmado 2 años antes para su negocio. Esperaba encontrar la confirmación de que ya había vencido. En lugar de eso encontré una solicitud nueva de una línea de crédito de 1.500.000 pesos. Mi nombre aparecía como avalista. La firma digital se parecía a la mía, pero yo nunca había visto ese documento. Contenía mi sueldo, mi número de licencia profesional, el valor de mi departamento, y una copia de mi identificación. El correo de recuperación era el de Bruno, y mi mamá había sido testigo de uno de los formularios electrónicos. El departamento de fraudes del banco me aconsejó congelar la solicitud, cambiar mis credenciales, y conservar cada registro. Esa tarde preparé el sobre de renta para Bruno, revocaciones formales de cada autorización ligada a mi familia, y un reporte de fraude listo para presentar. Aún así fui a la cena de Navidad, esperando que hubiera otra explicación. Antes del intercambio de regalos, le pregunté a Bruno en privado si había ayudado a mi papá a llenar una solicitud de crédito. Apenas apartó la vista del celular. Papá se encarga de las cosas del negocio. ¿Por qué estás investigando a todos en Navidad? Cuando le pregunté por qué su correo aparecía en la cuenta, dijo que probablemente necesitaba ayuda para restablecer una contraseña. No era una respuesta. Puse el sobre bajo el árbol de todas formas, porque una parte de mí todavía quería creer que ella aceptaría el regalo en silencio y probaría que había una relación que valía la pena salvar. Después lo abrió, se burló de mí, e invitó a todos a reírse. Mi papá levantó su copa y declaró: Valentina siempre ha necesitado sentirse importante. Fue entonces cuando entendí. No solo tomaban lo que yo ofrecía. Me resentían por hacer visible su dependencia. Recuperé el sobre y activé los avisos. Uno al banco, uno a la aseguradora de la empresa, y uno al casero de Bruno, confirmando que el certificado de renta nunca había sido aceptado. Después esperé a que la realidad entrara al cuarto. El primer celular era el de mi papá. Miró la pantalla y se alejó del árbol. ¿Qué es esto? El de Bruno sonó después. Lo ignoró, pero llegó un mensaje y su cara cambió. Mi mamá recibió un correo y susurró mi nombre. Me quedé parada junto a la mesa con el sobre contra el pecho. Mi papá caminó hacia mí. ¿Contactaste al banco? Revoqué una autorización que nunca di. Su cara se oscureció. Íbamos a explicarte antes o después de que pidieras prestado 1,5 millones a mi nombre. El cuarto se quedó en silencio. Bruno se levantó de un salto. ¿Por qué dices eso frente a todos? Minutos antes había transmitido en vivo mi humillación. Ahora la privacidad era sagrada. Mi mamá se puso entre nosotros. Tu papá estaba tratando de salvar la empresa. No fue falsificado, dijo mi papá cortante. Firmaste por el negocio hace 2 años, para una cuenta distinta con fecha de vencimiento, respondí. Bajó la voz. La empresa emplea a 12 personas. Hice lo que tenía que hacer. Esa frase terminó el último argumento dentro de mi cabeza. No estaba arrepentido. Creía que la necesidad le daba propiedad sobre mi identidad. Bruno levantó su celular. Mi casero dice que se canceló el arreglo de renta. Prometiste pagar. Prometí darte un acuerdo. Lo rechazaste frente a todos. Fue una broma. Me llamaste innecesaria mientras sostenías 3 meses de vivienda. Sabías que no lo decía en serio. ¿Qué querías decir entonces? No tuvo respuesta. Mi papá me empujó su pantalla. El banco había congelado la solicitud y suspendido una línea de crédito de proveedor conectada a ella. Llámalos ahora mismo, ordenó. No, podrías destruir mi negocio. Tus decisiones podrían destruirlo. Me niego a poner mi nombre en ellas. Exigió saber cómo podía tratarlo así después de todo lo que había gastado criándome. Eras mi papá, dije. Comida y techo no fueron inversiones que te dieran acceso permanente a mi identidad. Mi mamá empezó a llorar. Bruno dijo que me estaba rindiendo con él. Los familiares me pidieron que me calmara y mantuviera los asuntos privados. Hice una sola pregunta. ¿Quién subió mi identificación? Bruno miró a mi mamá. Mi mamá miró a mi papá. Ese intercambio silencioso me dijo que los 3 lo sabían. Anuncié que revocaba cada garantía ligada a la empresa,
al departamento de Bruno, al coche de mi mamá, y a la cuenta de emergencia que había financiado después de un huracán 3 años antes. Mi mamá dejó de llorar. No puedes quitarme eso. Ese dinero era para la familia. Está a mi nombre y financiado con mi sueldo, pero era para emergencias. El fraude de identidad es una emergencia. El cuarto estalló. Mi papá exigió mi celular. Bruno me acusó de haber planeado la escena. Mi mamá me rogó que esperara hasta después de Año Nuevo. Escuché casi un minuto, y después volteé hacia la puerta. Mi papá la bloqueó. No te vas hasta que arreglemos esto. Damián Ochoa, mi novio, se paró junto a mí. Quítate de la puerta, Alberto. Mi papá miró alrededor, se dio cuenta de que todos lo observaban a él ahora, y se hizo a un lado. Mi mamá me siguió al porche. Valentina, por favor. Podemos arreglar esto. Por la puerta abierta, Bruno lloraba por el mensaje del casero mientras mi papá llamaba al banco. Los familiares susurraban bajo el árbol, como si acabaran de descubrir que la estabilidad de la familia se había construido sobre mi crédito. Tuviste años para escucharme, le dije a mi mamá. Ahora preguntas por qué se acabó el dinero. Caminé hacia la camioneta de Damián mientras las voces me seguían por el frío. Ya me habían quitado 15 años. No les di ni un minuto más. Para medianoche tenía 43 llamadas perdidas. Para la mañana, mi familia había armado una versión donde yo había planeado destruir la empresa de mi papá porque Bruno hizo una broma inocente. Una tía me acusó de humillar a mis papás en una fecha sagrada. Un primo dijo que estaba arriesgando el trabajo de 12 empleados. Otro familiar afirmó que usar mi información no era fraude porque yo ya había ayudado antes a la empresa. Nadie explicó por qué una solicitud honesta necesitaba una firma copiada. Bruno subió un video llorando titulado "Cuando tu propia hermana usa el dinero para controlarte". Dijo que había rechazado mi regalo porque tenía condiciones manipuladoras. No mencionó que las condiciones eran pagar su saldo vencido, buscar empleo, y terminar un curso gratuito de presupuesto. La transmisión original desapareció, pero yo la había guardado. Mi abogada, Fernanda Salas, me aconsejó no responder públicamente. Mandó avisos formales declarando que mis papás y mi hermano no estaban autorizados a usar mi nombre, mis credenciales, mi identificación, ni mis cuentas. Mi papá respondió con un mensaje de voz. Tienes 48 horas para retirar esta tontería. Si la empresa pierde su cuenta de proveedor, todas las consecuencias van a ser tuyas. Fernanda guardó la grabación como evidencia de presión relacionada con el reporte de fraude. La investigación del banco descubrió más de lo que esperaba. El préstamo no era solo para inventario. Casi 300,000 pesos iban a pagar impuestos atrasados. 200,000 pagarían a un amigo de la familia. Y 120,000 estaban asignados a un contrato de promoción digital registrado a nombre de Bruno. Su supuesta empresa de medios no tenía clientes, ingresos, ni empleados. Mi papá planeaba transferirle dinero prestado por promocionar la empresa en línea. Había publicado 3 fotos de lanchas. La aseguradora también descubrió que a mí me habían registrado como oficial de cumplimiento sin sueldo, lo cual le daba a la empresa una clasificación de riesgo más baja porque mi historial profesional implicaba que yo revisaba sus procedimientos de seguridad. Yo nunca había tenido ese puesto. Durante años mi papá se burló de mi trabajo llamándolo burocracia sin sentido, mientras usaba en secreto mi credibilidad para que su negocio se viera estable. Cuando la aseguradora suspendió su tarifa preferencial, mi papá y Bruno llegaron a mi departamento. Él tocó la puerta mientras Bruno grababa desde la entrada de coches. Necesitas firmar una aclaración, dijo, sosteniendo un documento donde afirmaba que yo había aceptado verbalmente asesorar a la empresa y respaldar el préstamo. Nunca acepté eso. Es la única forma de proteger 12 empleos. Tus empleados no presentaron la solicitud. Bruno gritó, ya ves, no le importa a quien le hace daño. Señalé la cámara de seguridad sobre mi puerta y bajó el celular. Mi papá dijo que firmar nos permitiría dejar atrás la Navidad. Falsificaste mi firma, usaste mi licencia, e inventaste un puesto falso. Construí esa empresa para esta familia. La construiste para ti mismo y me hiciste responsable cada vez que fallaba.
Su cara enrojeció. ¿Crees que un trabajo de gobierno te hace mejor que nosotros? No, creo que pedir permiso antes de usar la identidad de alguien me hace diferente. Cuando me negué, Bruno lloró que perdería su departamento. Le recordé que había gastado el dinero de la renta en Cancún. Insistió en que era para contenido. Cuando lo llamé vacaciones, sus lágrimas desaparecieron. Ahí está, dijo, la hermana envidiosa que cree que su carrera aburrida la hace superior. Me di cuenta de que quería material de mí perdiendo el control, así que cerré la puerta. Antes de irse, mi papá pateó una maceta mientras la cámara grababa todo. A la mañana siguiente, Bruno publicó falsamente que yo había ignorado una emergencia médica familiar. Después mi mamá llamó a mi oficina, pidió hablar con mi jefe, y apareció afuera del edificio diciéndole a mis compañeros que yo estaba emocionalmente inestable. Seguridad la escoltó afuera. Esa noche lloré en mi coche, no porque dudara de mí misma, sino porque por fin entendí cuánto estaban dispuestos a dañar con tal de recuperar el control. Atacarían mi carrera, mi relación, y mi reputación, y después llamarían al daño la prueba de que yo los necesitaba a ellos. ¿Han notado que rápido te llaman cruel cuando tus límites vuelven incómodo su comportamiento? Al día siguiente autoricé a Fernanda a documentar el acoso, mandar una notificación de cese, y revisar cada cuenta ligada a mi identidad. Dejé de intentar convencer a mi familia de que era buena persona. Empecé a demostrar que estaba protegida. Los meses después de esa Navidad no fueron tranquilos, pero sí honestos. Sin mi garantía, la empresa de mi papá perdió su clasificación de seguro preferencial. Pudo seguir operando, pero tuvo que pagar primas más altas y aceptar embarques más pequeños de proveedores. Vendió una lancha y usó el dinero para pagar impuestos atrasados. Les dijo a los familiares que yo lo había obligado a vender el sueño de su retiro. Nunca mencionó que había comprado esa lancha mientras me pedía ayuda para cubrir la nómina. Bruno perdió su departamento 6 semanas después. Su casero le ofreció otro arreglo, pero rechazó un trabajo administrativo de tiempo completo porque interferiría con su horario de contenido. Se mudó al cuarto de huéspedes de mis papás y lo convirtió en estudio de grabación. Su historia pública también empezó a desmoronarse. Una excompañera publicó capturas donde Bruno bromeaba antes de Navidad sobre hacer que yo pagara otro trimestre. Otra captura lo mostraba discutiendo el contrato falso de marketing con mi papá. Borró su video de acusación, pero las copias siguieron circulando. Por primera vez, los familiares preguntaron por qué mi nombre aparecía en el préstamo, porque Bruno esperaba dinero de la empresa mientras el negocio debía impuestos, y porque mi mamá había ido a mi trabajo. Mi papá pasó de llamarme egoísta a llamarme confundida. Mi mamá afirmó que Damián me había influenciado en su contra y sugirió un consejero familiar neutral que resultó ser un amigo de la iglesia sin licencia. Me negó. Damián nunca me presionó a perdonar ni a vengarme. Me ayudó a instalar otra cámara de seguridad, reemplazar la maceta rota, y organizar cada mensaje. Una noche me preguntó, ¿cómo quieres que se vea tu vida cuando esto termine? No tuve respuesta. Mi futuro siempre había estado organizado alrededor de emergencias anticipadas. Guardaba ahorros extra por si Bruno perdía otro trabajo. Evitaba viajes largos por si mi papá necesitaba ayuda con el negocio. Posponía cambiar mi coche porque los gastos de mi mamá iban primero. Me había vuelto tan buena rescatándolos que nunca había construido una vida que requiriera mi propio valor. Acepté una asignación regional que había rechazado 2 veces antes. Me puso a cargo de un equipo técnico que revisaba proyectos de resiliencia contra inundaciones en varios municipios costeros. También empecé a ver a una terapeuta certificada, la doctora Renata Miel. En una sesión me preguntó por qué seguía leyendo cada correo familiar. Uno podría ser importante, dije. ¿Qué lo haría importante? Que alguien esté en problemas. ¿Y qué te ha enseñado tu familia que pasa cuando están en problemas? Que soy responsable. Escuchar esa creencia en voz alta la hizo sonar tan irracional como en realidad era. Creé una cuenta de correo solo para comunicación familiar legal y filtré todo lo demás. Cuando mi mamá escribió que mi papá apenas sobrevivía, pregunté si necesitaba atención médica.
Admitió que solo estaba preocupado por la empresa. No respondí. Cuando Bruno dijo que estaba en la calle, una prima confirmó que vivía en el cuarto amueblado de mis papás. No respondí. El silencio se sentía antinatural. Después empezó a sentirse como oxígeno. Para la primavera había ahorrado más dinero del esperado. La cantidad no cambiaba mi vida, pero lo que representaba eran 4 meses en los que nadie convirtió mi esfuerzo en una solución para su irresponsabilidad. Damián y yo hicimos un viaje corto a Isla Mujeres. La última noche me di cuenta de que había pasado un día entero sin pensar en Bruno. Primero llegó el alivio, después la culpa. La doctora Miel me había advertido que la culpa no siempre significa que hiciste algo mal. A veces significa que dejaste de hacer lo que otros te entrenaron a hacer. 2 semanas después, mi mamá llamó desde un número desconocido y dejó un mensaje diciendo que Bruno había sido llevado al hospital. El viejo pánico volvió de inmediato. Antes de llamar a mi mamá, contacté al hospital. Habían tratado a Bruno por deshidratación y un ataque de pánico, estaba estable, y ya lo habían dado de alta. Mi mamá había omitido esa parte. No sabía si me llamarías de otra forma, admitió. Esa frase borró mi incertidumbre. Dijo que la familia quería reunirse, disculparse, y resolver la investigación. Acepté una sola reunión, no porque les creyera, sino porque Fernanda y yo llevábamos tiempo esperando exactamente esa oferta. Nos vimos en un salón privado de un restaurante cerca del malecón. Llegué con Damián mientras Fernanda esperaba en el comedor principal bajo otra reservación. Mi mamá se veía agotada. Mi papá había bajado de peso y Bruno traía un suéter sencillo en lugar de uno de sus costosos atuendos para redes sociales. Durante los primeros 10 minutos, nadie mencionó dinero. Mi mamá se disculpó por aparecer en mi trabajo. Mi papá admitió que registrarme como oficial de cumplimiento había sido un mal juicio. Bruno dijo que su broma de Navidad había sido cruel. Useben phrases cuidadosos. Mal juicio en lugar de fraude, broma cruel en lugar de humillación pública, miedo en lugar de acoso. Escuché de todas formas. Entonces mi papá puso una carpeta sobre la mesa. Queremos terminar esto legal y personalmente, dijo. El banco había aceptado no perseguir la solicitud si yo confirmaba que la situación había sido un malentendido familiar. El documento decía que yo había expresado disposición general de apoyar el negocio y que mi papá había interpretado razonablemente eso como permiso para presentar el préstamo. A cambio, prometían no pedirme ayuda financiera durante 12 meses. ¿Qué pasa después de esos 12 meses?, pregunté. Mi mamá dijo que lo revisaríamos como familia. Entonces me están ofreciendo dejar de explotarme por 1 año. Bruno objetó, pero eso era exactamente lo que significaba el documento. Mi papá advirtió que el banco podría referir el caso a la fiscalía. Mi mamá susurró, tu papá podría enfrentar cargos penales. Lo sé. Bruno me miró fijamente. ¿Dejarías que papá vaya a la cárcel? Yo no presenté documentos falsos. Mi papá golpeó la mesa. Viniste fingiendo que querías reconciliación. Mamá dijo que querías disculparte. Nos desculpamos. Una disculpa que me exige firmar una mentira es otra transacción. Bruno exigió saber qué quería yo. La verdad. Puse 3 hojas impresas sobre la mesa. La primera era el correo de Bruno a mi papá. Usa el archivo de firma vieja de Valentina, se va a quejar, pero siempre cede en cuanto mamá llora. La segunda era el mensaje de mi mamá. No le digas a Valentina hasta que aprueben el crédito, se preocupa demasiado cuando ve números. La tercera era la factura de 12,000 de Bruno por marketing. Sus caras cambiaron una por una. ¿Cómo conseguiste eso?, preguntó Bruno. El banco los recuperó durante la revisión de fraude. Puse un último documento frente a ellos, un acuerdo preparado por Fernanda. Yo no buscaría daños financieros personales y cooperaría con honestidad sin pedir sanciones extra. A cambio, mi papá tenía que admitir por escrito que yo nunca había autorizado el préstamo ni servido como oficial de cumplimiento. La empresa tenía que quitar mi nombre de cada registro. Mi familia tenía que dejar de contactar mi trabajo, dejar de hacer declaraciones falsas, y comunicarse solo a través de un correo designado durante 2 años.
Bruno tenía que publicar una corrección explicando que había rechazado un acuerdo de vivienda condicional después de burlarse de mí públicamente. Mi papá empujó el documento. Esto nos hace ver culpables. Sont culpables. Podría destruir mi reputación. Usaste la mía como garantía. Mi mamá preguntó qué pasaría si se negaban. Expliqué que Fernanda continuaría el caso civil y que yo liberaría la transmisión en vivo, los correos, y las grabaciones de seguridad si Bruno hacía otra acusación falsa. Bruno lo llamó chantaje. Le dije que mi abogada había revisado cada línea y que eran libres de negarse. Fernanda entró después de recibir mi mensaje. Mi papá me miró fijamente. ¿Planeaste esto? Me preparé para esto. Esto es venganza. Venganza sería mentir sobre ti, usar tu identidad, y reírme mientras intentaba salvar tu casa. Esto es documentación. Discutieron cada cláusula. Mi papá quería la admisión privada. Bruno rechazó la corrección. Mi mamá objetó el límite de comunicación. Yo no negocié. Eventualmente, mi papá me acusó de disfrutar su sufrimiento. Quería una sola Navidad donde mi familia me viera como persona, dije. En lugar de eso, demostraron que me veían como una firma. No firmaron esa noche. Mientras Damián y yo cruzábamos el estacionamiento, Bruno corrió detrás de nosotros. ¿Alguna vez me quisiste? La pregunta buscaba regresarnos a los viejos papeles. Ella sería la hermana abandonada, y yo demostraría mi amor con sacrificio. Te quise cada vez que te rescaté, dije. Pero solo te sentías querido cuando el rescate tenía un monto en pesos. Lloró, pero no la abracé. 3 días después, los 3 firmaron. La investigación no mandó a mi papá a la cárcel porque la solicitud se había congelado antes de liberar fondos. El banco aceptó un retiro formal y su admisión por escrito. El incidente quedó en el historial financiero de la empresa, haciendo mucho más difícil pedir préstamos tradicionales. La empresa sobrevivió, pero no en la forma que él quería. Cerró la sala de exhibición cara, se mudó a una bodega más pequeña, vendió inventario estancado, y redujo gastos. 2 trabajadores se fueron por su cuenta, pero los demás empleados conservaron su trabajo porque por fin operaba según el dinero que la empresa realmente generaba. Al principio me odió por obligarlo a enfrentar la realidad. Mi mamá aumentó sus horas en la oficina de la parroquia, vendió el coche que yo había ayudado a financiar, y compró uno más viejo con pagos más pequeños. A través del correo autorizado, escribió que había pasado años confundiendo protección con amor. No la perdoné de inmediato. Reconocer algo no es reparar algo. Es solo la primera herramienta necesaria para empezar. Bruno publicó su corrección una semana después de firmar. Admitió que mi regalo ofrecía 3 meses de renta bajo condiciones diseñadas para ayudarlo a estabilizarse, y que se había burlado de mí antes de leerlas. La corrección tuvo menos vistas que su acusación. Eso me enseñó que las mentiras se entretienen mientras las correcciones se sienten como papeleo. Uno sigue diciendo la verdad de todas formas, porque tu vida no debería estar gobernada por la audiencia que prefería la mentira. Bruno se quedó con mis papás 8 meses. Vendió bolsas de diseñador, equipo de cámara, y el coche que ya no podía pagar. Eventualmente aceptó un trabajo de nivel inicial programando citas en un consultorio dental, y fue promovido a coordinador de pacientes 6 meses después. Su cuenta de redes se volvió más silenciosa. De vez en cuando publicaba planes de comida económicos y consejos de presupuesto. Casi un año después de esa Navidad, me escribió. Ahora entiendo que no intentabas hacerme sentir pequeño. Ya me sentía pequeño y humillarte era más fácil que admitir que necesitaba ayuda. Lo siento. Esperé 3 días antes de responder. Gracias por decir eso. Espero que sigas construyendo una vida que puedas sostener tú mismo. No ofrecí dinero, no lo invité a quedarse, ni anuncié que todo estaba perdonado. Por primera vez, nuestra comunicación no requería mi rendición. Mi relación con mi papá se quedó distante. Cumplió el acuerdo, pero nunca ofreció una disculpa completa. Dijo que lamentaba cómo se había manejado la solicitud, como si los documentos se hubieran presentado solos. Eventualmente acepté que la responsabilidad no se puede extraer como un pago de deuda.
Una persona la elige o sigue viviendo sin tu confianza. Me salté la siguiente Navidad familiar. Damián y yo rentamos una cabaña cerca de las montañas, intercambiamos 2 regalos modestos, y apagamos los celulares. Al mediodía me di cuenta de que nadie estaba gritando mi nombre. El silencio no se sintió como abandono. Se sintió seguro. El año siguiente, mi mamá me invitó a una comida familiar en un lugar neutral. Incluyó la lista de invitados, la hora, y una promesa por escrito de que no se hablaría de dinero. Acepté quedarme 90 minutos. Bruno me saludó con cortesía. Mi papá asintió. Nadie exigió una reunión emotiva. Durante la comida, una tía preguntó si Bruno todavía vivía con mis papás. No, dijo. Rento un estudio cerca del trabajo. Mi mamá sonrió. Ella misma lo paga. Había orgullo genuino en su voz, del tipo que antes reservaba para los sueños de Bruno en lugar de para su disciplina. Bruno me miró desde el otro lado de la mesa, y recordé el sobre, las risas, y su afirmación de que la familia no me necesitaba. Había estado equivocado en un sentido y en lo correcto en otro. Había necesitado mi sueldo, mi crédito, mis credenciales, y mi disposición a entrar en pánico cada vez que ellos tenían problemas. Pero necesitar lo que yo daba nunca fue lo mismo que valorar quién era yo. En cuanto dejé de darlo, tuvieron 2 opciones, colapsar o cambiar. Hicieron un poco de ambas. Mi papá perdió la versión de su empresa construida sobre deuda oculta. Mi mamá perdió la comodidad de dejarme manejar cada crisis. Bruno perdió su departamento, su imagen falsa de éxito sin esfuerzo, y la creencia de que las consecuencias eran crueldad. Esos no fueron castigos que yo inventé. Fueron cuentas que me habían estado reenviando durante años y que finalmente regresaron a sus verdaderos dueños. Yo también pagué un precio. Perdí la fantasía de que la paciencia eventualmente ganaría respeto, familiares que preferían un villano conveniente, y el papel que me hacía sentir esencial aunque me estuviera destruyendo. Pero aprendí que un límite no es un discurso. Es una decisión que sigue en pie después de que empiezan las lágrimas. El perdón no exige acceso renovado. La ayuda financiera sin responsabilidad puede convertirse en una forma de daño, porque protege a la gente de las experiencias que podrían enseñarles a cambiar. Y sobre todo, el amor nunca debería exigir que una persona se haga más pequeña para que las demás sigan cómodas. A veces me preguntan si recuperar el sobre de Navidad fue mezquino. Mi respuesta es no. Bruno rechazó el regalo. Mi familia se rió de la persona que lo ofrecía. Les creí. No celebré cuando Bruno perdió su departamento, cuando mi papá redujo su empresa, ni cuando mi mamá empezó a trabajar más horas. Su dificultad fue dolorosa, pero la dificultad no siempre es abuso. A veces es el primer maestro honesto que una persona ha conocido. Si hubiera seguido pagando la renta de Bruno, tal vez todavía creería que trabajar es opcional. Si hubiera protegido a mi papá del banco, tal vez habría falsificado otro documento en la próxima crisis. Si hubiera aceptado las lágrimas de mi mamá como responsabilidad, tal vez seguiría llamando a mi oficina cada vez que le dijera que no. Rescatarlos habría preservado el comportamiento que nos estaba destruyendo a todos. Esa es la lección más filosa que me llevé de esa Navidad. El amor incondicional no significa acceso incondicional a tu dinero, tu identidad, tu casa, tu carrera, ni tu paz. Puedes querer a alguien y negarte a financiar su negación. Puedes recordar sus buenas cualidades y aún así documentar sus amenazas. Puedes desear que cambien sin quedarte lo suficientemente cerca como para salir herida mientras deciden. A veces la frase más amorosa no es te perdono. A veces es, esta consecuencia te pertenece a ti. Así que pregúntate, si tu familia solo te llama leal cuando estás pagando, arreglando, disculpándote o rindiéndote, ¿de verdad te valoran? ¿O valoran tu utilidad? Yo ya conozco mi respuesta. Soy Valentina Rojas. No soy la cuenta de emergencia de mi familia, ni una firma prestada, ni una póliza de seguro silenciosa. Ya no me necesitan de la forma en que me necesitaban antes, y por eso, por fin, soy libre.